Bueno, muchas gracias a todos los asistentes a este dúo bautizo que estamos generando acá con los amigos, que es la creación de la microeditorial Mirada Maga y del lanzamiento de un libro. Para mí, como directora y creadora de este proyecto, de alguna manera busca canalizar la inquietud de muchas personas de este país y de otros países, que es poder lograr y recuperar la humanidad de las personas. Estoy frente a dos grandes hombres, honestos, coherentes, jugados, buscadores. Y es un poco el espíritu también de todos quienes escriben en la revista. No me extiendo más, gracias por estar acá y doy la palabra a mi gran amigo Cristian Contreras Radowitz, doctor en Filosofía de la Ciencia, muy conocido por ustedes quizás como el doctor Fay. Bien, en primer lugar quiero darle las gracias a Valeria y a Álvaro por haberme invitado a poder presentar el libro, hacer un comentario sobre el libro, porque siempre he sabido, al menos desde que yo publiqué mis libros, que la presentación de un libro es una especie de bautizo. Es decir, es un momento de alegría, es un momento donde hay que celebrar, es un momento donde hay que brindar el nacimiento de, en este caso, el primer hijo de Álvaro, pero al mismo tiempo es un doble bautizo. ¿Por qué? Porque es el primer libro también de la editorial de mi querida amiga, a la cual la estimo muchísimo, porque es una destacadísima periodista, muy sensible y que está construyendo a través de este tipo de proyectos y sus revistas cultura, educación, profundidades que en general se han perdido debido al Pokémon Go, entre otras cosas. Pero bueno, por lo tanto, he preparado algunos conceptos respecto del libro. Decir lo siguiente en primer lugar, que el libro está bien escrito, no es una lectura densa, fluye rápidamente y tiene una buena utilización del lenguaje, por lo tanto uno se lo lee rápidamente. Y también presenta una edición cuidada, así que felicitaciones por la edición, que es también el primer hijo, en este sentido poético, de Valeria y de la editorial. Obviamente no voy a hacer ningún resumen del libro, porque no me corresponde y también no es necesario, pero sí hay al menos 3 aspectos que me gustaría, o que me llamaron la atención muchísimo, y se los quiero comentar, que están presentes en el libro. Lo primero es una experiencia, porque esto es un libro con el cual uno va conociendo en el fondo a Álvaro. Y la primera experiencia es el de una señora que lo llamó porque aparentemente una sombra se le aparecía en la casa. Entonces Álvaro va con todo su conocimiento y experiencia en busca de estas exploraciones que hay que tener bastante bien puestos los pantalones a veces para acercarse a lugares bastante oscuros, y a veces, no en el caso de Álvaro porque vino, pero otros cazadores de fantasmas van a lugares siniestros que solamente por el hecho de ir ya vale la pena el trabajo que hace. Pero en el caso de Álvaro, esta señora le cuenta que veía una sombra. Y cuando va Álvaro, va recorriendo la casa y según sus mismos comentarios no percibe nada. Pasa por la cocina y llega a una habitación donde él se detiene. Y es en ese momento cuando esta señora le dice que precisamente ahí había vivido su ex marido, o sea, su marido que había fallecido en esa pieza. Y le confiesa a Álvaro
que era un marido bastante celoso y que justamente es en el lugar donde había visto la sombra. Entonces, cuando después de un minuto le confiesa que ella había rehecho su vida con otra pareja, Álvaro hace un comentario que para mí es el primer impacto de cómo es su percepción de este misterio de la sombra. Y dice: finalmente la situación se aclaró frente a mí. Su culpa había tomado la forma de su ex marido que le acusaba por su nueva relación. O sea, la sombra había sido una proyección de ella misma sobre la realidad. Me quedé pensando, reflexionando sobre eso, porque me llamó muchísimo la atención. Lo encontré muy científicamente oportuno este comentario, desde la perspectiva evidentemente de Álvaro, porque nosotros somos seres electromagnéticos, entonces estamos proyectando todo el tiempo, bueno, energías muy sutiles, a veces que son imperceptibles para la gran mayoría, pero que alguno las puede captar. Entonces es efectivamente, muchas veces uno proyecta y crea su propia realidad. Fantástico ese episodio y ese pasaje. Me causó mucha sorpresa. Pero también me lleva al cuestionamiento, bueno, eso significa que toda la realidad paranormal o de los cielos superiores que existen, no existen y que son inventos de nosotros, bueno, eso será tema para otras cosas. Pero muy significativo eso de que descubrió que había sido la proyección incluso de su misma culpa, porque claro, rehace su vida, pero de alguna forma carga con esta culpa de alguna forma haber no estado con su ex marido que falleció. Muy interesante eso. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos adentra en lo que se va a ir revelando en el libro, que Álvaro es una persona con una sensibilidad especial, llamado por algunos psíquico. El segundo aspecto que me causó como me sentí cómodo y como que me llenó la visión y la lectura, fue precisamente lo que significa la casa. La casa la califica como un microcosmos que refleja un macrocosmos, pero como nuestro propio reflejo, de alguna forma, como somos nosotros, como nuestra casa. Entonces me trajo mucho sentido el hecho de que a veces, de sentir como que la casa de uno realmente es como debiese ser, como una casa viva. Cada habitación tiene una historia. Y claro, Álvaro, que es experto en ese tipo de lecturas, ya me imagino que va a la casa que vas, la lectura no te dice nada, ya reconoce por la propia casa. Pero muy hermoso en el sentido de que nuestra casa es un hogar vivo, un microcosmos, con el cual uno dialoga permanentemente y expresa lo que somos. ¿Por qué? Porque es importante darse cuenta de eso y no transformar la casa prácticamente en una llegada simplemente de dormir, como quizá la sociedad lo está impulsando uno ahora con todo lo que son estos, a veces por la necesidad de edificios de unipersonales. Entonces uno viene, llega, duerme, se va, está todo el día afuera, la casa prácticamente, o lo que ocurre en Japón, por ejemplo, que la gente incluso duerme en una especie de sarcófagos que se arriendan en las calles de Japón, entre otras cosas. La casa está viva, la casa tiene un lenguaje, es un microcosmos que me trajo mucho sentido. El tercer aspecto que también rescaté del libro, entre muchos otros, solamente me centro en estos tres, es que las cosas tienen energías.
aunque parezcan que están inertes, las cosas, digamos, como una piedra, por ejemplo, como una vela, como los cuadros, como las máscaras que uno puede tener, como las pinturas, de alguna forma tienen energías que la hacen vivir. Por lo tanto, desde mi punto de vista, disfruté el libro y me hizo, siempre es bueno lo que a uno le deja el libro, y me comencé, mira, siendo que yo soy muy afín con estas visiones, en términos de valorar el hogar, de darle significado a las cosas, me reafirmó que nuestra casa tiene que estar viva de alguna forma, tenemos que entregarle vida a estas cosas que parecen inertes. También antiguamente había siempre la teoría panteísta de que Dios, la divinidad, está en todo y que de alguna forma tiene relación con eso. Finalmente, esto es un libro experiencial de Álvaro. Y en este sentido, al leerlo, destaca una persona con sensibilidad muy especial, que algunos llaman psíquico, pero que para mí es una persona que tiene una sensibilidad que debiese ir cada día más evolucionando. Entonces es un aporte para el mundo en el cual vivimos hoy día, que es un mundo donde hay mucha oscuridad, mucho materialismo, pero que Álvaro, a través de su obra, de su trabajo, está haciendo una especie de puente con un mundo más sensible, que es el mundo al menos que nos convoca a nosotros. Así que solamente me queda felicitarte y decir que es un libro muy agradable de leer, que deja muchas cosas y que valora esta cosa que es el lugar donde habitamos. Así que felicidades, pues. Muchas gracias. Escúchense. Bueno, primero quiero decir que hoy me siento muy honrado. Puedo reconocer por lo menos tres honores. El primero guarda relación con el papá de mi amiga y editora ahora. Me encanta decirte editora. Mi editora. Sí, el ministro Alejandro Solís, que está acá en el público. ¿Por qué un primer honor? Porque él fue el primero que leyó mi libro en papel. Mucha gente lo leyó antes, pero nadie lo había leído en papel, en formato de libro, y ahí hizo algunos comentarios, algunos coinciden con los de Cristian, y fantástico, vamos a hablar de eso después. El segundo honor es tener a este señor al lado mío, que somos columnistas, actualmente somos columnistas los dos, de Mirada Mala. Cuando puede Cristian, cuando puede, ya, porque yo he leído también lo he leído, no solamente lo he visto en la cajita idiota. Sí. Y el tercer honor es tenerlos a todos ustedes acompañándome aquí. Estoy muy contento, se los agradezco mucho. Cuando yo era niño, me preguntaban los adultos, me hacían esa pregunta tan extraña que hacen los adultos: ¿qué quieres ser cuando grande? Que te ponen en una situación tan rara porque todavía eres niño. Pero yo ya decía, escritor, decía yo. Una de las primeras cosas que decía yo era escritor. Después dije que quería ser exorcista, después quería ser Salvador Dalí. Pero eso de harina otra no está. Ya seremos eso, a ver si hay otras vidas, yo no sé si hay otras vidas o no. Bueno, entonces, con esto, ¿qué me pasó a mí? Que pasaron los años, yo de chico escrito, recuerdo la máquina de escribir de mi papá, que era gigante, pesadísima, de oficina, y ahí escribía cuentos que se los vendía a los familiares, y me encantaba hacer eso, ¿no? Y entonces, principalmente yo diría que cuando comencé a trabajar en televisión, dije, creo que tengo que poner un huevo a fin de año. Cada año hay que poner un huevo dorado, es como una especie de semilla. Hay una frase del Bhagavad Gita, que es el libro sagrado del hinduismo, que dice: tienes derecho a la acción pero no al fruto. Entonces decía, bueno, esto significa que tengo que concentrarme
en el proceso de hacer, y el fruto será para los demás, como una manzana que cae de un árbol y alguien se la come. Y entonces dije, tengo que yo poner este huevo, tener este fruto, creo que a fin de año, como una especie de conclusión. Y entonces dije, Valeria, en mi cabeza, me vino el Alzheimer agudo. ¿Cómo se llama? O sea, ¿cuándo fue este libro en PDF el año pasado? ¿Principio del año pasado? Ya, claro. Ahí entonces este libro yo lo escribí y lo lancé en PDF. Dije, voy a regalarme un escritor, le voy a regalar un escritor a mi niño, que lo quería tanto, ser escritor, pero este regalo tiene que servir a los demás. Entonces decidí escribir este libro para regalarlo. Y estuve más de un año regalándolo. Lo enviaba por correo a la gente que me lo pedía, lo promocionaba. Entonces esto ahora por primera vez está en papel. Y sí, es mi hijo, lo considero un hijo. Considero un hijo. Así que como un hijo también hay que hacer algo con él, hay que formarlo, hay que elaborarlo más. Capaz que venga una segunda edición en algún momento, porque hay muchas cosas que se quedaron en el tintero. La casa espejo del habitante, eso suena, a mucha gente le suena raro, me pregunta por qué eso, qué raro el título, porque yo parto de la base que la experiencia que tenemos con todo nuestro entorno, con todas las cosas que nos ocurren, los elementos y las personas, es una experiencia tan personal. Nosotros vamos a reaccionar frente a esos estímulos del entorno de acuerdo a las pautas que hemos establecido y que tenemos interiormente, que a su vez surgen también de la formación familiar, social, cultural. Y entonces a veces también, siempre en realidad, hay experiencias que a uno lo anudan, que a uno lo dejan en un estado como enquistado a veces en una situación. Y eso uno lo proyecta, está constantemente uno proyectando en este entorno. Entonces, bueno, la casa no se escapa de eso. Yo después escribí para Mirada Maga un artículo que se llamó el autoespejo del conductor. Pero ahí uno podría seguir todo el espejo de uno finalmente. Para la mente inconsciente todos los elementos se transforman en un concepto, en un símbolo. Entonces nos relacionamos también de esa forma con todo el entorno. La casa es uno de los territorios importantes de uno. Yo digo que el primer territorio es el vientre materno, después viene otro territorio que es mi familia, después vendrá mi casa, mi barrio, la ciudad, y así la conciencia se va ampliando a la medida que nosotros vamos abriendo los ojos. Entonces ya no vivimos dentro solo de nuestro cuerpo, que es otro territorio básico. Ya no vivimos dentro de un árbol familiar, ya no vivimos dentro de la casa, ni del barrio, ni de mi ciudad, ni de mi país. Comenzamos a vivir en un planeta, ¿sí? Y eso cuesta de repente, porque hay banderas, hay territorios, pero yo creo que hay que hacer el ejercicio de ir ampliando eso cada vez más. Entonces, ¿qué te ha parecido este bautizo de tu libro La Casa Espejo del Habitante? Como lo dije al inicio, me siento muy honrado porque ha venido mucha gente que me interesa que me acompañe en esto, amigos, familiares, pero además también algunas personalidades ahí que son muy interesantes para mí, que me acompañaron muy bien, que en el caso, por ejemplo, Cristian Contreras, que pudo interpretarme muy bien después de haber leído mi libro. Creo que me entendió lo que yo quería expresar acá. Así que, bueno, feliz, primer hijo. Álvaro, el libro dice en relación con lo que representa la casa en relación a la persona. Ahora bien, ¿interpreta la personalidad o el yo interno? Interpreta, yo diría que ambas cosas, porque superficialmente podemos encontrarnos con la personalidad. Digo superficialmente a pesar de que igual hay que hacer una especie de trabajo de investigación ahí, algo profundo, tampoco es tan superficial, pero sí representa esa estructura.
Sin embargo, todos estos símbolos que están en la casa nos llevan de alguna manera igual a nuestra unicidad, a nuestra divinidad. Nos concebimos como habitantes de una casa, pero vamos de a poco, una vez que aceptamos eso, evolucionando y dándonos cuenta que habitamos el cosmos. Por lo tanto, somos personas cósmicas. Ahora, el hecho de conversar con la casa pareciera raro, pero no es tanto, porque hay mucha gente que conversa con el auto. O sea, se supone que hay una interacción entre los átomos, la energía. Es una interacción finalmente con uno mismo. O sea, yo con todo lo que dialogue exteriormente, de forma inevitable me va a llevar a mí mismo, porque soy yo el que está estableciendo un diálogo determinado. Puede ser un diálogo amistoso, como puede ser un diálogo en conflicto, por ejemplo, con mi casa. Esta casa, estoy cansado de esta casa, se está desarmando esta casa, y eso en el fondo también está hablando de mí. Por lo tanto, siempre va a ser un diálogo conmigo mismo a través de lo que yo estoy observando en el entorno. ¿Qué pasa cuando eres un poquito desordenado? Yo soy bastante desordenado, porque yo creo que uno es desordenado para algunas personas y es ordenado para otras. Yo sé perfectamente sí dónde están, y cuando llega alguien y me ordena es raro. Es como cuando en Facebook uno entra y Facebook cambió y está todo distinto, una cosa así. Pero fíjate que yo estoy como a favor del desorden. Está de hecho en un capítulo del libro, hablo del desorden y hablo también de los cerebros geniales de algunas personas que generalmente son desordenadas. Es muy coincidente eso, que se da eso. Entonces yo me acuerdo cuando chico haber visto la mesa de trabajo de Mozart, que era un caos, Esa fue la justificación frente a mi papá, que me obligaba a ordenar, y decía, mira, como Mozart. Entonces el desorden para uno es un orden para otro. O sea, de hecho, los psicólogos dicen que la gente que es demasiado meticulosa tiene problemas. Sí, claro, pues de repente uno a lo mejor se vuelve rígido con estructuras, y entonces ahí la cosa se estanca. Entonces yo creo que ese desorden permite igual una fluidez. Bueno, este es tu primer hijo. Este es mi primer hijo, yo ya... ¿Cuántos pretendes tener? ¿Cómo? ¿Cuántos pretendes tener? Uno por año. Uno por año. De hecho, este es el del año pasado, que ahora está saliendo en papel, por eso estamos haciendo esta presentación. Ya existe un segundo libro. Tú me entrevistaste alguna vez para ese libro, La lengua del inconsciente, un manual de tarot de Marsella. Y viene un tercer libro que es sorpresa, pero tengo 6 en mi cabeza, entonces de a poco, hay que ir escribiendo de a poco. Felicitarte por esto, y nos estamos viendo en la tertulia con Cristian Contreras. Muchas gracias. Sí, vamos a tener que ahí conversarnos un café. ¿Qué te motivó a participar en este lanzamiento? Bueno, lo que me motivó es poder participar de un doble bautizo, que era por un lado el lanzamiento y la presentación del primer libro de Álvaro Santi, que es un momento muy especial, pero por otro lado también el primer libro de la editorial Mirada Maga. Por lo tanto es un momento muy especial debido a esta coincidencia de estos dos eventos. En uno de los capítulos se decía que uno podía conversar con la casa. Eso tú y yo lo entendemos como que todo tiene mente, principio hermético. Por lo tanto, tendría que, a nivel, digamos, atómico, entenderse. Sí. Me trajo mucho sentido eso que tú dices, porque de alguna forma todas las cosas que nos rodean tienen algo de vida, algo de una energía especial. Y este libro lo que logra es permitir abrirte o despertarte esa mirada sobre cosas que aparentemente están inertes, pero que guardan muchísima energía. Entonces, de alguna forma, la casa, los objetos también están vivos, tienen niveles de conciencia. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las casas embrujadas en relación a esto? Yo no me meto en las casas embrujadas, pero hay muchas casas que al mismo tiempo van guardando energías que son energías más oscuras. Entonces, permanecen con cargas negativas, que se le llama a uno, y por eso tienen estas apariciones o fenómenos paranormales. Don Alejandro Solí, ¿cómo está? Muy bien. Usted fue el primero que leyó el libro de Álvaro Santi. Así ¿Cómo es eso? Ahí, claro, un día mi hija me dice, mira,
Tengo un amigo que acaba de terminar su libro. ¿Qué tal si tú lo puedes leer y comentar? Lo leí, lo encontré bastante atrayente, tal como lo dijo el crítico que habló del libro, y le hice un par de observaciones.